Buenas tardes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, básicamente porque ahí podéis ver todos los videos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar en radio, con el enlace de relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, martes, jueves y viernes de 6 a 7, nos podéis escuchar, obviamente con las diferentes horarias. Que como siempre mandamos un abrazo a todos los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos lugares y lo agradecemos. Dicho esto, vamos a presentar a la parte principal del programa, que son los colaboradores, las colaboradoras. Hoy está con nosotros Silvia Gómez, que es emprendedora holística, especializada en terapia psicoemocional y empoderamiento femenino. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Santiago. Un placer, de verdad. Y tenemos también a Genoveva Martínez, que acompaña a personas a salir del sufrimiento mental y a conectar con la alegría del corazón. Genoveva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación, Santiago. Yo lo hago con todo gusto. Y si lo pasamos bien, más. Pues si os parece bien, vamos con el tema de hoy, que fíjate que llevamos 300 programas y nunca lo habíamos tocado, y ya me lo habían pedido varias veces, porque también es un poco conflictivo y confuso. Y vamos a hablar sobre el respeto, ¿no? En sus varias formas, que es lo que comento. Parece un tema sencillo, pero es complejo. Porque cuando hablamos de respeto, ¿de qué estamos hablando, Silvia? Cuando hablamos de respeto, ¿a qué te resuena? Para mí el respeto es, pues digamos, es amor. Es amor hacia uno mismo, porque el respeto viene hacia uno mismo, y el respeto hacia las personas ajenas, ¿no? O sea, amor al prójimo, es respetar en todos los procesos, en todos sus conceptos, en todas sus áreas. Por eso decimos que es complejo, porque tiene muchas vertientes, y ahora vamos a ver por qué. Genoveva, ¿a qué te suena esto de respetar? Pues respetar se define como la consideración de que algo es digno de ser tolerado, valorado, reconocido, ya sea objeto, leyes, personas, seres vivos, valorar que es digno. Pues yo creo que las cosas van por ahí, ¿no? Tiene mucho que ver con la aceptación, con el entendimiento, con la empatía, con un nivel de consciencia. Porque claro, cuando no tienes un nivel de consciencia que te permite entender ciertas cosas, es complicado que respetes, ¿no? Y vamos a ver por qué. Una pregunta sencilla, Silvia. ¿Tú por qué crees que no nos respetan o que no nos respetamos entre nosotros? Yo creo que vivimos en una sociedad muy egoica, ¿no? Yo creo que antiguamente esto no era así, y poco a poco como que nos hemos ido volviendo muy egoístas, ¿no? Como cada uno centrarse en sus propias necesidades y lo que tú decías antes de la empatía hacia los demás, hacia los otros seres vivos, como Genoveva comentaba, ¿no? Yo creo que todo nace de ese ego también malentendido, porque a veces hablamos de ego y es como algo negativo. No. En este caso el ego también es positivo, forma parte de nosotros, pero cuando está distorsionado es cuando nos lleva a ese egoísmo, esa individualidad egoísta. Ok. Y Genoveva, ¿por qué no nos respetan? ¿Por qué no respetamos? Pues porque no ahora, sino a lo largo de la historia. Yo no creo que ahora sea una época especialmente egoica. El ego está ahí, es una memoria ancestral y estamos anclados en una inmadurez emocional y en una inconsciencia. No estamos maduros, no estamos adultos. Es continuamente con las heridas del niño o el dictador y la víctima, pero no en la madurez emocional. Pues eso lo hemos visto en muchos programas y es lo que estábamos comentando, ¿no? Respetar, saber respetar, aprender, elegir respetar, sin un nivel de consciencia, sin una inteligencia emocional, se complica. Y por eso en realidad, bueno, de hecho hay que entender que si bien nosotros podemos influir en que nos respeten, no es nuestra responsabilidad. O sea, yo no puedo obligar a alguien a que me respete. Lo puedo invitar, se lo puedo pedir, pero al final el que te respeten no es una decisión tuya, ¿no, Silvia? Es una decisión de los demás hacia ti.
Sí, sí y no. Porque por una parte, por supuesto, no podemos influir en lo que los demás hagan, sientan, esto es algo que es fuera y ya está, pero también creo Te has quedado bloqueada, Silvia. que por eso hay como una parte muy relativa, también creo que cuando uno se así, uy, a ver, Ya, ahora ya. estoy, ¿sí? Sí, Vale. sí. Que también creo que cuando uno se respeta a sí mismo, también crea y manifiesta esa realidad fuera. Ujú. No voy a decir que entonces si uno se respeta, si uno se ama, etc., etc., todo fuera sea perfecto, porque hay más factores, pero contra más uno se respeta, creo que más lo manifiestas fuera. Definitivamente tienes toda la razón, pero es cierto, Silvia, que por más que tú te respetes, por más nivel de evolución que tú tengas, si el otro decide no respetarte por su limitada forma de percepción, por su nivel de conciencia o por su proceso evolutivo, uno no va a poder hacer nada. Genoveva, No. ¿tú piensas que puedes obligar a alguien a que te respeten? No, no, claro que no. No puedes obligar a nadie. Está el libre albedrío y cada alma viene aquí a aprender, a hacer sus aprendizajes y el trabajo que yo puedo hacer siempre es unir, armonizar el interior con el exterior. Yo puedo trabajar dentro de mí y luego si hay algo fuera que me está faltando el respeto, pongo los límites y actúo para alejarlo de mi vida, respetándolo yo que está en su proceso, pero no puedo evitar que el otro haga lo que está en su camino y en su proceso evolutivo. Claro, y esto lo estamos diciendo porque hay mucha gente que se siente mal precisamente porque no lo respetan, ¿no? Como si fuera mi responsabilidad el que me respeten. Y no es así. Uno tiene que entender dónde acaba mi responsabilidad y dónde empieza la del otro. Es más, si pudiéramos trabajar de esa forma, maestros como Jesús, Buda, Krishna, hubieran sido respetados por todos. Y sabemos que no fue así, ¿no? Tan no fueron respetados que acabaron como acabaron muchos. Entonces, no tiene que ver con nosotros. Sí hay un factor que ayuda, ¿vale?, a que te respeten, pero al final el que te respeten o el que tú respetes es una decisión, ¿no? Y aquí entra un tema que es interesante, porque mucha gente, Silvia, no sé si estés de acuerdo, confunde el respeto con el miedo. O sea, hay muchos padres, jefes, maestros, que dicen, no, a mí me respetan, hacen lo que yo quiero, lo que yo les digo. Sí, pero la pregunta es, ¿lo hacen porque te respetan o lo hacen porque te tienen miedo? Estas son las pocas herramientas, ¿no?, que se nos han dado realmente para transitar y gestionar diferentes actitudes como es esa. Y normalmente lo que es el respeto que decías, ¿no?, malentendido desde el miedo, desde el ser incluso rígido, déspota, etc., etc., es como la herramienta más fácil que creo que se ha generalizado en la educación. Claro, pero eso está totalmente distorsionado y alejado de ese amor al prójimo que estábamos hablando en un inicio. Eso es así. Genoveva, ¿tú qué piensas? ¿Obedecen muchas veces por miedo, por respeto? No hay que confundirlo, ¿sí? Están las dos cosas. Sí, muchas veces se obedece por miedo. Yo he trabajado mucho en la enseñanza con niños y he visto profesoras y directoras que llegaban y una autoridad, yo sabía que era por miedo. Y luego he visto otras que he visto que era por respeto porque es como una autoridad más interna, donde hay gentileza, amabilidad, ese trabajo de reconocimiento, de valoración, no de imposición porque tengo el poder. Eso es lo que es el miedo. Y claro, el poder, el control, todo eso viene de querer quitarnos nuestro poder, nuestro valor, para ellos controlar y tú ser sumiso. Claro, Y por eso obedeces, pero es sumisión. es que por eso hay que hacer un hincapié y una diferencia, ¿no? Entre que tú puedes obtener algo de alguien, pero eso no quiere decir que lo hagan por respeto. O sea, el respeto tiene que ver con libertad de elección. O sea, lo hacen porque te respetan libremente, no porque temen las represalias. Porque claro, ahí están las dictaduras, o no, simplemente no nos vayamos a las dictaduras. A un padre
a una madre. O sea, tu hijo te obedece ¿por qué? ¿Porque te respeta o porque te tiene miedo? Que al final el resultado puede ser el mismo, ¿no? Aquí no nos metemos con cada quien lo que haga ni por qué lo haga, ¿no? Aquí estamos hablando de diferenciar entre que te respeten y en congruencia actúen a que hagan las cosas por miedo. Inclusive, como sociedad, tú te pones el cinturón de seguridad. ¿Te lo pones por consciencia? ¿O te lo pones porque temes que te den un palo como te pones el cinturón de seguridad, Silvia? Pues realmente al día de hoy me lo pongo por conciencia, pero vamos, que estaba la mayoría del tiempo desde que me saqué el carnet de conducir, que era por lo que tú dices, porque no me pegaron un palo. Así que, total. Es que es la cosa, ¿no? Hay que diferenciar entre cuando hacemos las cosas desde la elección libre, de porque entendemos cuál es el proceso y que tenemos que cooperar, que estamos en una cooperación en la cual todos nos necesitamos a todos, y otra cosa es hacer las cosas por miedo. Que no es respeto, ¿no? Y así podemos poner muchos más ejemplos de nuestra sociedad, del por qué hacemos las cosas, ¿no, Genoveva? Que al final las hacemos, pero no porque seamos conscientes, no porque tengamos un ejemplo de respeto, las hacemos porque nos meten miedo. Sí, la hacemos porque estamos programados. Entonces, desde el nivel de conciencia, no tenemos libertad interna, que es el trabajo el fundamental, el que yo defiendo, que es la libertad interna y poder elegir conscientemente lo que estás respetando o si estás asustado y por miedo, por quitarte multas y agobios de jefes, pero no es desde la libertad interna, sino porque estás asustado. Entonces, hay que trabajar ese miedo, porque el miedo es la causa de la falta de respeto. Pues es una de las causas y por eso hay que hacer hincapié, que en este tema hay muchos padres cuando los vemos en los talleres, que claro, me dicen, Santi, yo te entiendo, o sea, tiene toda la lógica lo que estás diciendo, ¿no? Qué bonito, pero luego en la realidad es que si no les metes un poco de miedo, no hacen ni puto caso. Y es verdad, ¿no? Por eso decimos que aquí no nos metemos en lo que cada quien hace en su vida. Solo estamos haciendo diferencia entre lo que es el respeto y lo que es el miedo. Yo prefiero que me respeten, pero en dadas circunstancias, si el respeto no funciona, pues igual un poco de miedo tampoco está mal. Si lo que quieres obtener es un resultado que necesitas. Siguiendo con el ejemplo de una familia, si tienes 3 hijos y no te respetan porque su nivel de conciencia o su edad o lo que sea, o tú mismo no les has enseñado a respetarte, va a ser un caos, como no metas un poquito de orden en casa, ¿no, Silvia? Sí, pero ahí está lo que antes comentaba Genoveva, ¿no? Ese marcar los límites realmente, ¿no? Tú puedes marcar límites, tú puedes enseñar como líder, no como dictador, ¿no? A hacer ciertas cosas y dar un ejemplo y no tener que traspasar unos límites en los que ya tengas que imponer y que venga ese miedo, porque ahí entonces, Genoveva lo explicaba antes perfectamente, ahí ya estás actuando para ti mismo, para tu necesidad, desde una energía que es muy baja, que es muy densa y que no tiene nada que ver con el bienestar en conjunto. Eso es tal cual como lo dice Silvia. Lo que pasa es que ya llevado a la realidad a veces no funciona. O sea, pero no solamente con los hijos, con las parejas, porque si tú, por ejemplo, le explicas a tu pareja respetuosamente que no te gusta que te haga eso y lo sigue haciendo, te quedan pocas opciones. O sea, lo estás explicando, lo estás comunicando, lo estás expresando y te siguen sin hacer caso, o aguantas o tomas otras decisiones un poquito más drásticas, ¿no, Genoveva? Bueno, yo estoy de acuerdo con Silvia. Insistir, recordar esa opción. Eso de que ya no queda más remedio, no sé yo. Siempre tienes la opción de elegir hasta dónde quieres estar, con quién quieres estar, con qué pareja quieres estar, dialogar lo que es para ti el respeto, lo que es para la otra persona y, por supuesto, si estamos en el crecimiento personal, hay que pensar que todo es posible. Si le pones voluntad, atención, conciencia y trabajo personal. Porque aquí estamos defendiendo el trabajo personal, no lo que es imposible. Imposible, eso es de la matriz, que todo es imposible. No, aquí apuntamos a las utopías, como decía Bertolt Brecht. Tienes que apuntar bien alto para poder subir un peldaño. Si ya nos estamos rindiendo y decimos, no, esto es imposible, llega un momento en que ya te tengo que pegar una hostia.
Definitivamente es así, Genoveva, pero no hay que olvidar lo que hemos empezado diciendo. El respeto es una decisión personal. Claro, tú no puedes obligar a nadie que te respete. Y hay muchas veces, por supuesto, las elecciones siempre son libres. Siempre. O sea, uno no está obligado a hacer algo, pero hay situaciones reales de la vida real, de esta 3D donde vivimos, que a veces hay que tomar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño en la escuela, que siempre me cardaban, ¿no? Y yo, pues nunca he sido violento, ¿no? Nunca me ha gustado la violencia. Y fue así hasta que un día se me hincharon y lo puse, pero bueno, como un mapa. Se acabaron los problemas. No es que yo vibre con eso, no es que yo quiera esa elección, pero cuando te das cuenta que una forma no funciona, una y otra vez, bueno, pues es interesante probar cosas diferentes, pero yo estoy en contra completamente de la violencia. Ahora, ¿pensáis que el ser humano actual sabe respetar, Silvia? ¿O más bien no? ¿O más bien nos falta todavía? Me gustaría contestar desde la utopía como Genoveva decía y decir sí, pero no. Realmente no, nos queda mucho trabajo por hacer porque incluso me doy cuenta que personas que estamos en este camino, ¿no? De la espiritualidad, del crecimiento personal, no siempre nos respetamos a nosotros mismos o respetamos a los demás. Nos lleva faenita a veces hacerlo, pues imagínate todas las personitas que están ahí fuera, que están viviendo su propio proceso evolutivo, que está perfecto, hay que respetarlo, pero claro, difícil. Es que es eso, Silvia. Se trata de ser lo más honestos posibles, ¿no? Y de saber en qué mundo estamos viviendo. No en el que queremos vivir, porque a todos nos gustaría vivir en un mundo consciente donde no hace falta ni gritar, ni pegar, ni amenazar, pero la realidad no es esa. La realidad es que seguimos viviendo en ese mundo, que vamos cambiando poco a poco. Pero es cierto que precisamente la inteligencia emocional está en la capacidad de adaptarte a las cosas. Entonces, por eso es importante ser lo más honesto posible. Genoveva, misma pregunta. ¿Tú crees que el ser humano actual sabe respetar o todavía nos falta mucho? A ver, la evolución del ser humano es un camino, es un proceso. Entonces estamos donde estamos. Claro, honestamente, incluso yo a veces no respeto, porque a mi hermano le digo, oye, mira, que no hagas eso, y luego recapacito y digo, estoy invadiendo. ¿Vale? Entonces, sí, claro que dejamos de respetar a veces. Lo importante es tomar conciencia y querer aprender. Estar en el autoconocimiento, no en negar las cosas, ni estar en la utopía, sino un poco en el medio, viendo las dos realidades, lo que el pasado, pero también apuntando, siempre muy importante apuntar a donde queremos ir. Eso es importante recordarlo. Porque la mente se va acercando a eso. Si no se menciona y se queda en el discurso de pero la realidad está así, no evolucionamos, ¿eh? No, está claro. Y eso lo vimos en el tema de tú creas tu realidad, ¿no? Y en la aceptación. O sea, que tú aceptes algo no quiere decir que te resignes. Que tú entiendas que cada persona, claro, inclusive tú mismo, haces lo mejor que puedes en cada momento, no quiere decir que lo mejores. Quiere decir que aceptes que en este momento es tu mejor hacer. Claro, por eso hay que hacer la diferencia. Una cosa, Silvia, ¿tú qué piensas? ¿Para respetar a alguien hay que entenderlo o no hace falta? Pregunta súper interesante. Yo diría que quizá no es llegar a entender, pero sí empatizar, que creo que son dos conceptos diferentes. Al final es qué ocurre con esa persona, que cada uno tenemos nuestro propio proceso, qué ocurre con esa persona, desde qué energía está actuando. Se nos bloquea, Genoveva, Silvia, de vez en cuando. Empatizar, es su proceso, es su lugar, y ya. Y ahí yo decir, no, ¿sí? No, ya has vuelto. Y ya te has ido. Yo creo que tienes un poquito de problemas con la señal. Mientras que regresas, Silvia... Venga. Mientras que regresas bien, Genoveva, ¿tú qué piensas? ¿Hace falta entender a alguien para respetarlo? Ayuda. Es acercarse a comprender. Nos da más maestría si nos paramos a desarrollar la paciencia y la comprensión, la empatía hacia la otra persona. Depende del grado de respeto integrado que tengas.
porque hay personas que respetan sin comprender, simplemente eres un ser humano y ya por eso te respeto. Depende de tu grado, pues necesitarás, te ayudarás si comprendes, si te pones en el lugar, si te tomas una pausa para ver la historia, es su camino evolutivo, ¿no? Entonces, todo ayuda. Claro, es que es importante lo que estás comentando, porque hay que recordar que el respeto es una decisión. O sea, yo respeto porque decido respetar, solamente por eso. Y eso tiene que ver con mi nivel de conciencia. Entonces, sí influye el que tú puedas entender y empatizar con alguien, pero no es necesario. Yo puedo no entender por qué una persona hace lo que hace, no hacerlo yo en la vida porque no vibro con eso, pero respeto su proceso de evolución y respeto que él decida ir por ese camino, ¿no, Silvia? Yo para mí, que antes, perdón, que no sé por qué se corta, mira. La mano Yo negra. antes, lo que sí, yo antes precisamente lo que quería decir es que para mí, personalmente, me ha ayudado mucho el ponerme en los zapatos del otro, el poder empatizar o comprender desde qué energía está actuando, aunque yo no lo comparta. Pero esto me pasa a mí. A mí es lo que me ha servido para poder realmente respetar y soltar y entender que está en su camino igual que yo lo estuve en su día. Claro, Silvia, es que lo que estás diciendo es muy cierto. Y es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gente querida, familia, parejas, hijos, amigos, y vemos procesos con los cuales no estamos de acuerdo, decisiones las cuales nosotros no tomaríamos, nos cuesta mucho respetar esas decisiones, ¿no, Genoveva? Sí, sí que cuesta mucho, soy consciente. A mí también me cuesta. Claro. Porque el respeto es la tolerancia a la diferencia. Y aunque tú tengas integrado que algo es muy bueno, hay tanta diversidad y la diversidad es muy enriquecedora. Entonces, pues en esa diversidad toleras, aceptas, valoras, reconoces a cada ser en su proceso. Claro, es que es importantísimo. No me acuerdo si fue Robespierre o Richelieu el que dijo sabiamente, quizá no esté de acuerdo con lo que haces o lo que le dices, pero daría mi vida por respetar tu derecho a expresarlo. Y esto es así. A lo mejor, y esto va para todos los que nos escuchan, tenemos que ser no humildes, coherentes, conscientes y entender que muchas veces no sabemos cuál es el camino que tiene que caminar la persona que está cerca de nosotros. No lo sabemos. ¿Por qué nos vamos a meter? ¿Por qué no vamos a respetar las decisiones que están tomando? Porque pensemos en nuestra limitada forma de pensar, en ese pequeño proceso mental, que no es lo correcto, Silvia. Claro, ese es el tema, ¿no? Que a veces es como que nos metemos en esa idea de, no, es que yo sé que esta es la verdad verdadera, porque esto es lo que, no sé, por ejemplo, ¿no? Recomendando alguna cosa a nivel terapéutico, ¿no? Genoveva ahí me entenderá, bueno, y tú también, Santiago. Recomiendas algo porque sabes que, ¡ay, que va genial ya! Pero es que a lo mejor a esa persona no le va tan genial, no le resuena y no está en el momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que respetar eso, realidades hay muchísimas vertientes, prismas. Pero claro, si nos cerramos en lo que yo creo en mi verdad y en mi realidad, mal, ahí realmente no hay ningún proceso evolutivo ni aprendizaje, nada, la apertura, la fluidez, la adaptación, ¿no? Y esa tolerancia que decías Genoveva, claro, yo no voy a ser tolerante con la gente que piensa igual que yo, porque no tiene ningún sentido. La tolerancia la va realmente a integrar, ¿no? Y a ensalzar cuando alguien te esté dando una visión diferente de lo tuyo. Obviamente luego ahí hay que ver si eso a ti te está causando algún malestar, que entonces ahí es cuando entras en poner unos límites, por supuesto, y decidir si quieres estar ahí o no. Pues vuelves a tocar un tema que es importantísimo. Es el hecho de que respetar no implica ser cómplice de hacer cosas con las cuales no vibras. Yo puedo respetar que mi hermano sea alcohólico, lo entiendo que tengan que pasar por ahí por elección, porque básicamente lo entiendo así, pero eso no quiere decir que yo le vaya a llevar la botella. Si no vibro con eso, no se la llevo. Igual se la llevo, pero igual no. O sea, no es comprender y respetar, no quiere decir formar parte de. Es simplemente respetar que cada quien es libre de tomar las decisiones que les dé la gana.
y que yo no soy capaz de entender por qué las toma. Pero eso no implica que yo quiera imponer a la gente que quiero, porque quiero, ¿no? El hecho de que tomo otras decisiones, ¿no, Genoveva? Sí, yo añadiría que es importante, ayuda a ese proceso de respetar el trabajo que uno hace con uno mismo, de estar en la relajación, de sanar tus emociones, tu mente, estar como por dentro más en paz para poder distanciarte, tomar tiempo, espacio y ver a la persona y tener esa compasión, porque aquí está la mirada compasiva, ¿no? La mirada compasiva acepta sin juzgar a la otra persona, pero eso se trabaja dentro. Por eso nosotros, Silvia y yo, trabajamos en el mundo de las terapias, ¿no? Pues para extender esta forma que hacemos con nosotras mismas, que es la calma, la conciencia, la mirada compasiva, muy importante. Y sanar nuestras percepciones, porque todo está en nuestra mente, nuestros juicios, nuestras prisas, tiene que ser el otro. Eso es de la mente. El corazón es como el sol, brilla para todo el mundo y no está rechazando la diversidad. Pero es la mente la que rechaza. Definitivamente, pero desgraciadamente todavía estamos en un proceso mental que es el que manda, porque conciencia hay bien poca, o hay mucha pero se usa poco, con lo cual es la misma realidad. Entonces todavía estamos en ese proceso mental que implica meternos tanto en el proceso de los demás. Y aquí es donde la invitación es, aprende a respetar. Aunque no entiendas, porque es lo normal que no entiendas, aprende a respetar, que cada uno tiene su proceso y está en su camino de vida. Sea cual sea el resultado, ¿no? Es como si yo voy al gimnasio y tengo una semana quejándome porque tengo agujetas y yo, como veo que tienes agujetas y te duele, pues te prohíbo que vayas. A ver, hay que ser un poquito más conscientes y entender esto. Ahora, otra pregunta sencilla, Silvia, otra pregunta sencilla. ¿Se puede respetar hacia afuera sin respetar hacia adentro? ¿Tú qué opinas? Verdaderamente no, aparentemente sí. Es decir, si yo no me respeto hacia adentro, a mí misma, el respeto que yo voy a estar ofreciendo fuera es distorsionado, es limitado. Es igual que si yo amo mucho a todo el mundo, pero no me amo a mí. Pues entonces no conoces verdaderamente, para mí, mi percepción, no conoces verdaderamente lo que es el amor. Porque todo nace en uno mismo, sin más. Todo nace en uno mismo, entonces luego ahí puedes lanzar hacia afuera. Entonces creo que tiene que ir de la mano. Ok, Genoveva, misma pregunta. Sí, estoy de acuerdo con Silvia. Puedes hacerlo, pero desde un personaje, desde un rol, unido con el miedo, no de antes. Sí, aparentemente parece que estoy respetando, pero por dentro o estás siendo sumisa, o estás haciendo teatro, o tienes mucho miedo, ¿vale? Pero no es auténtico, porque no sabes hacerlo contigo, no puedes hacerlo fuera. Pero bueno, la vida es puro teatro. Pues así es, estamos en una hora. Así es. Silvia, ¿quieres comentar? Sí, añado otra cosa también súper interesante y que creo que es que al final, como estaba comentando Genoveva, ¿no? Es cuando nos movemos, no desde ese respeto hacia uno mismo, ¿no? Y de ahí lanzas afuera, sino desde esa parte distorsionada, lo que tiene que ver, como decía ella, desde tus heridas. Te estás moviendo entonces desde tus heridas, desde las heridas de tu niño interior, desde tus carencias. Entonces ahí pues no hay abundancia en ningún aspecto, claro. Pues creo que es por ahí, ¿no? Es muy complicado que tú puedas respetar afuera genuinamente si no respetas adentro, ¿no? Es un poco incongruente, porque sería una fantasía, una ilusión, ¿no? Que está más basada en la admiración o en el miedo que en el propio respeto real. Y volvemos a hacer hincapié, porque mucha gente me lo pregunta en los talleres cuando vemos este tema, pero es que, Santi, si yo convivo con una persona que es así, pero yo no vibro, pero respeto porque entiendo que es su proceso, ¿cuál es mi papel? O sea, ¿me quedo, no me quedo? ¿Cómo actúo? Y es una pregunta complicada, porque una cosa es que lo veas cada 6 meses o no, ¿no? Y otra cosa es que lo tengas en casa. Y la respuesta es básicamente sencilla. Si no vibras con eso, no tienes por qué ser cómplice. ¿O sí, Silvia?
Para mí no hay una acción correcta o incorrecta, simplemente lo que esté en coherencia contigo mismo y con lo que tú quieras permitir. Pero está claro que por mucho que yo pueda, por ejemplo, el ejemplo que estás poniendo, ¿no? Tengo una pareja en casa, imagínate, maltrato, ¿no? Un súper temazo, ¿no? O una relación tóxica. Yo puedo comprender que esa persona tiene sus heridas, tiene su proceso evolutivo, tal. Entonces yo tomo la decisión de si quiero compartir esa vida desde esa toxicidad o no. Claro, cuando hablamos de hijos, por ejemplo, ahí es más difícil, ¿no? Y más cuando son pequeños, que antes comentabas el tema, porque no puedes decir, pues me largo y ahí se quedan, ¿no? Entonces ahí hay como un trabajo más genuino y más profundo, porque al final, para mí, las parejas y los hijos son grandes maestros de nuestras heridas, porque al final, si estás viviendo esa situación, no es demonizar el exterior y es que esa persona me está haciendo este daño, esa persona se está comportando así, sino es que eso tiene que ver contigo. Te ha tocado a ti vivirlo por algo y te está mostrando en esa representación teatral que es la vida, es tu propia representación, te está mostrando qué heridas hay en ti que tienes que sanar, porque a unos faltarle el respeto será una acción y a otros será otra. Entonces eso tiene que ver con nuestras propias heridas, por supuesto. Pues definitivamente, ¿no? Y sabemos que muchas mamás y papás que nos están escuchando, o sea, se estarán sintiendo de alguna forma equilibrados con lo que estamos comentando, precisamente porque es complicado muchas veces hallar un equilibrio entre el miedo y el respeto para que finalmente en casa no solamente hagan lo que tú digas, no corran peligros, porque muchas veces no se prohíben cosas porque tú quieras, porque sí. O sea, se prohíben cosas precisamente para que no ocurran accidentes. Bueno, pues antes de seguir con el tema, que creo que es fantástico, vamos a presentaros para que la gente os conozca, sepa qué hacéis, dónde contactaros y todo esto, y después vamos con dudas, comentarios y preguntas. Pues Silvia, si quieres empezamos contigo. Venga, dale. Bueno, pues yo vivo en la provincia de Barcelona, tengo 33 añitos y llevo más de 10 años emprendiendo dentro del mundo de la medicina holística, de la medicina natural. Yo a los 18 años tenía súper claro que me quería dedicar a esto, así que empecé con todo lo que eran terapias manuales, pero ahí llegó un momento que me di cuenta que como que faltaba algo, ¿no? Que no todo era el cuerpo físico. Así que empecé pues a indagar más y seguí estudiando todo lo que era la parte de naturopatía, la alimentación, las terapias más energéticas como la kinesiología, el reiki, la terapia psicoemocional, que es mi gran pasión y en lo que más me especializo, ¿no? Y en todos esos andares, y además que Genoveva lo sabe, tú también Santiago, que esto es un no parar, cuando empiezas en este mundo a estudiar es un siempre tienes pendiente algo, ¿no? que deseas ir incorporando a tus conocimientos y tu propio proceso, porque al final creo que son herramientas que vamos añadiendo porque nosotros mismos estamos en nuestra propia búsqueda y sanación. Bueno, pues en todo ese tiempo empecé a ofrecer formaciones, empecé y sigo ofreciendo diferentes formaciones como flores de Bach, kinesiología, técnicas de protección energética. Ofrezco también acompañamiento en procesos terapéuticos como guía. Y aunque antes hemos comentado que me especializo mucho en la parte de terapia psicoemocional y empoderamiento femenino, también trabajo con hombres, por supuestísimo. Y además también pues me gusta mucho canalizar ese amor propio, ese autocuidado a través de la belleza natural. Y además emprendo mi propio negocio con un tipo de suplementación nutricional que se llama Nutrición Celular, de una compañía muy power que, bueno, que para mí hace más de un año que la conocí me dio un vuelco total a mi vida y dije, esto necesito compartirlo con mis alumnos, con mis usuarios y con todo el mundo, ¿no? Así que al día de hoy, esa soy yo, formaciones, terapias, eventos, talleres, retiros también, por supuestísimo, y la nutrición celular. Ok, y una cosa, Silvia, ¿trabajas más en grupos, individual, presencial, online? Trabajo en ambas vertientes. Trabajo en presencial, trabajo en online, en individual y en grupos. Las 4 opciones. Perfecto. Hay temporadas que se mueven más unas y hay temporadas que se mueven más otras, pero trabajo con todas. Y otra cosa, Silvia, contando con tantas herramientas, cuando alguien va contigo y te contacta, ¿qué le haces? ¿Un testeo, por ejemplo, a nivel kinesiológico para ver cómo está? ¿Más bien escuchas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo lo abordas? Pues mira, las personas que me quieren contactar porque les vibre algo de lo que yo hago, siempre les regalo una visita de clarificación, ¿sí? Para que me expliquen, para conocernos, para ver realmente si le puedo ayudar, de qué manera y a ver si a esa persona pues le resuena. Entonces hacemos una visita normalmente de 20, 30 minutitos, bien sea por vía Zoom, bien sea telefónica, a no ser que sea presencial, claro está, para poder clarificar y para poderle dar una guía de cuáles serían los pasos o el proceso que debería de seguir o las herramientas que
que debería de utilizar. Y además utilizo el testaje kinesiológico, la kinesiología también, como bien comentabas, para acceder un poco pues, a esa información un poco más subconsciente, no solamente lo que la persona me explique o lo que yo pueda valorar, sino una información como más limpia, ¿no? Y más del alma para ver realmente. Ok, pues se me hace muy interesante, pero falta algo. ¿Qué falta? ¿Dónde te pueden encontrar, contactar, buscar? Perfecto. Bueno, pues por un lado, mi teléfono, si queréis os dejo también mi teléfono, aparte de mi página web. Mirad, mi teléfono es 633-498-620. En Instagram me podéis encontrar como Bastet, que es una diosa egipcia que llevo tatuada en la espalda, se escribe con B de Barcelona y acabada con T de Tarragona, Bastet, _SGR, que son las siglas de mi nombre, Silvia Gómez Redondo. Ese es mi Instagram. Y luego mi página web es silviagomezredondo.com, aunque ahora mismo si vais a ese enlace estoy rediseñando la web y os enlazará con otra, pero os enlazará, así que podéis buscarla por ahí, que es lo más fácil. Esos son mis 3 contactos. Pues ahora sí, lo tenemos completo y por supuesto invitamos a la gente que le guste lo que haces, cualquiera de las herramientas con las que trabajas, que te contacten. Pues gracias, Por Silvia. favor. Gracias a vosotros. Genoveva, ¿vamos contigo? Sí. Bueno, pues yo soy Genoveva Martínez y mi propósito de vida ha sido siempre reconciliarme conmigo misma. Sí, porque, bueno, mi personaje ha sido bastante de insatisfacción, preocupación. Los programas mentales han estado ahí muy potentes en mí, y entonces mi impulso ha sido siempre a deshacer todos esos obstáculos que me alejaban de mi verdadera esencia, que es una alegría interna. Yo soy una persona muy alegre, pero todas esas nubes me han limitado mucho, entonces me dediqué a formaciones, a experiencias. Me gusta mucho la experiencia más que la teoría para pasarlo al corazón realmente, que es lo que me ha costado a mí. Entonces, lo que me ha costado a mí es lo que yo hago y lo que yo enseño. Porque teorías hay en YouTube, mogollón, pero mi propia experiencia es de cómo hacerlo, ese conectar con realmente nuestro verdadero ser y todo lo que nos tenemos que quitar. Entonces lo hago a través de mi proyecto que se llama Ser, Amar, Crear, para vivir en armonía. Y muy importante el equilibrio, la armonía de lo que es el interior, lo que es el exterior, compaginarlo, y lo hago a través de retiros presenciales. Me gusta trabajar en grupo porque yo vengo de la educación. He estado 10 años trabajando en educación y ahora hago, bueno, la educación siempre ha sido mi propósito también, la educación de mi mente y la educación de todo el mundo que quiera aprender, ¿no? O más bien a deshacer y desaprender, porque tenemos tanto aprendido. En grupo hago retiros en Granada, yo soy de Granada, ¿vale? Pero vivo en Valencia. Los retiros los hago en Granada porque mi hermana es melliza mía, entonces ella hace constelaciones familiares, sana más el pasado y yo presente, futuro, porque mi proyecto es Ser, Amar, Crear. En las redes se me busca por Ser, Amar, Crear, y las claves del trabajo es sanar todo ese pasado de programas, heridas, mente, creencias, es prácticas de conciencia del presente, como es el cuerpo, la respiración, la meditación activa, pasiva, bueno, mucha variedad. Yo soy muy ecléctica porque soy una mariposa y como de aquí y de allí y fusiono todo, me gusta mucho la diversidad y de ahí sale lo que sale. Y bueno, pero es bonito, la gente sale contenta porque también me gusta mucho la creatividad, el juego y el humor. Es muy importante enfrentar toda esta vida y toda esta falta de respeto e inconsciencia que hablas con humor. Creo que es lo que más nos acerca realmente al corazón. Entonces, pues eso, los retiros son en la naturaleza, una convivencia lúdica, sanadora, con juegos, crecimiento personal, diversión, agua. ¿Trabajas también a nivel individual o más bien grupal? Sí, también a nivel individual. La idea es la presencia del grupo y en esos días de retiro en Granada, en el Valle de Lecrín, que es un sitio precioso. Los tenemos ahora en verano, 3 fechas, lo pueden mirar
mis redes, y de ahí se puede seguir profundizando en una membresía semanal, una reunión para instaurar hábitos, porque bueno, del retiro todo el mundo sale encantado, pero eso si no se mantiene Claro, si no hay con un el trabajo trabajo diario, constante. Oye, claro, otra cosa, entonces se Genoveva, mantiene ahí. otra pregunta. ¿Y lo haces todo presencial o también haces algo online? Sí, online, la membresía mensual es, porque claro, la gente que viene a los retiros es de toda España, entonces eso lo hacemos online, aunque yo tengo luego en Valencia mis grupos, pero también hay una membresía online e individual, pues también online. Ahora hay que abrirse al mundo, ¿no? Sí. Pues mira, Todo no, es online. definitivamente. Oye, pues yo casi que me voy a apuntar a alguno, pero en verano no, más para el invierno, porque ahora Granada debe ser una locura. No, Pero, no, eso es un error. En Granada se está muy bien en verano, sobre todo en el Valle de Lecrín, es un valle, por la noche tienes que ponerte un abrigo. Y en Granada tenemos Sierra Nevada, por la noche pues no hace entonces calor. apúntame que En voy para allá. Valencia hace más calor porque es húmeda. La verdad que sí, Granada tiene mala fama, pero es lo que tú dices, ¿no? Hay zonas que son súper frescas. Vale, y la gente que te quiera contactar, investigar, todo esto, ¿dónde puede hacerlo, Genoveva? Sí, en mis redes, la página web, Instagram, Facebook, ser, amar, crear. Ok, Los tres verbos que son claves para mí. ok, pues entonces invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que será mucha. Además, o sea, acompañar a la gente a dejar de sufrir por la parte mental. Pues anda que no tienes trabajo, anda que no tienes trabajo, Eso es lo que nos hace sufrir. porque qué barbaridad. Así que invitamos a la gente, obviamente, a que os contacte, que lo hacemos con todo gusto y desde el cariño. Vale, pues si os parece bien, vamos a algunas preguntas o comentarios que nos han mandado. Dice, soy Pilar de Murcia. Mi pregunta es, ¿cómo puedes hacer que tus hijos te respeten sin recurrir a los castigos ni a los chanclazos? Que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que es un equilibrio difícil. Silvia, ¿qué le decimos a Pilar? Yo creo que ahí, bueno, ahí hay momentos en los que necesitamos también un soporte externo, ¿eh? Ahí lo lanzo para cualquier proceso, ¿sí? Porque a veces no somos capaces, yo tengo 2 perretes, perdón por hacer la comparativa, pero al final el último vamos, yo ya no sabía qué hacer con él y tuve que recurrir al adiestrador que me diera herramientas, ¿sí? A veces necesitamos herramientas externas, ¿vale? Pero dicho esto, yo recurriría también a lo que es un poco la educación o ese respeto que está buscando, pero a nivel positivo, ¿no? Es decir, no reforzar tanto lo negativo con castigos, sino reforzar cuando algo sí que lo hacen bien, que seguro que habrá algo que hagan bien. Entonces, cada vez que tú vas reforzando esa parte, al final el niño dirá, pues ¿para qué voy a hacer algo mal? Voy a seguir haciendo esto bien, que me están gratificando. Creo yo. No tengo hijos, pero creo que esa es mi visión. Pues es una buena herramienta. Yo le diría a Silvia, no, perdón, a Pilar, que sería importante los primeros meses, los primeros años son vitales, porque al final tus hijos de alguna forma son un reflejo de ti. O sea, los padres no se dan cuenta que la responsabilidad de ese malcriar o de permitir los abusos, de alguna forma son un reflejo de lo que ellos están permitiendo, ¿no? Entonces, es muy importante. Y respecto a lo de los chanclazos, a ver, yo a mi padre de vez en cuando me daba. Y yo lo adoré toda mi vida con locura. Y jamás pensé que lo hizo ni con mala intención, ni con otra intención que educarme y hacerme entender las cosas. O sea, que tampoco estoy en contra que en el caso, por ejemplo, que tú dices, Silvia, yo veo mucho el programa de César Millán, oye, y no hay ningún problema, cuando hay que poner algún correctivo, lo necesitan. Entonces, que no pasa nada, siempre y cuando se haga desde la conciencia y desde el amor. Así que, claro, Pilar. que el foco no sea el negativo, claro, al final. Claro. Porque si tu foco está en lo negativo, todo va a ser negativo, tú lo vas a crear eso también. Y además, que puede ser muy divertido, ¿eh? Yo he tenido y he aplicado ciertas cosas, ciertas reglas, que lejos de ser conflictivas, se vuelven muy divertidas si lo haces con imaginación. Genoveva, ¿le quieres comentar algo a Pilar de Murcia? Sí, bueno, ahora hay mucha gente que trabaja con familias, madres conscientes, crianza consciente, y es muy interesante buscar a profesionales que nos acompañen
porque no nos han educado, vamos repitiendo y no nos han educado. Entonces ese es el reflejo, igual que pasa con las parejas, pues con los hijos, con los vínculos más cercanos se necesita un trabajo profundo, porque si quieres deshacer algo fuera, tienes que mirar hacia adentro. Siempre. No quiere decir que fuera no se necesita también una acción, pero si no estás mirando hacia adentro, contactando con esta gente que trabaja eso, ¿no? Hay mucha gente ya. Sí, sí. Personas. Es que un ejemplo, Genovevas, me estoy acordando ahora, porque muchos padres piensan que tienen problemas con el niño, que el niño tiene problemas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ahora del programa de la Super Nanny, ¿os acordáis? Sí. Que tenían unos problemas, pero de verdad que eran dramáticos, eran una historia de terror, que los niños no les permitían hacer nada, no tenían vida, no podían invitar a gente. Y luego llegaba la Super Nanny, en una semana los niños estaban bien. Entonces dices, vale, ¿cuál es el problema? ¿El niño o el papá? Yo ahí lo dejo para que reflexionen. Claro, es esa parte que están vibrando los papás también, que es lo que decíamos antes, los niños han venido a mostrarles algo, ¿no? Entonces yo trabajo con muchos niños, incluso creé en su día un curso que es para trabajar con niños con TDAH, con síndrome de hiperactividad. Y la verdad que es brutal porque ya en el momento en el que los niños te llegan a la sesión, a la consulta, ¿no? Ya su energía cambia, porque tu energía es diferente a la de sus papás, ¿no? Y luego hay muchas herramientas, como decía Genoveva, y más al día de hoy, para una crianza consciente. Es más, me acabo de apuntar a un curso de mujer guía en maternidad consciente. Así que estoy, vamos. Pues mira, mejor imposible, como la feliz. película. Además, eso que estás comentando, hay muchos casos de niños que son insoportables, intratables, irrespetuosos en sus casas, y cuando van a casa del tío o de un familiar o algo, son completamente diferentes. ¿Por qué? ¿Ha cambiado el niño? No, ha cambiado el entorno. Por eso hay que tener mucha conciencia con eso. Dice, soy Alan, de Madrid. Dice, yo creo que el ser humano actual solo respeta cuando le tocan el bolsillo o cuando le tocan la cara. De otra forma, esto sería un caos. ¿Qué pensáis? Que no me balanza muy primera, práctico. si quieres. Muy práctico. Es que es crudo, pero tiene parte de razón. O sea, como hay esa ausencia de conciencia que nos invita a respetar libremente, pues claro, mucha gente solo respeta o cuando les toca pagar o cuando te dan. ¿No, Silvia? Desde el ego, lo que hablábamos al principio, desde el ego, desde lo que para ti es carencia o limitación a tu individualidad, ¿no? O a tus propias necesidades, y ahí actúas desde esa falta de conciencia. Sí, la verdad que lastimosamente es bastante generalizado, pero bueno, estamos en el camino. Ahí le has dado. O sea, entender que cada uno que está en su casa haciendo lo que haga, lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe con las herramientas que tiene. Eso por delante. Ahora, lo que dice Alan, en parte tiene mucha razón. Desgraciadamente, todavía no tenemos la conciencia para respetar desde la libertad y desde el entendimiento. Entonces, como sociedad, nos tienen que a veces pegar de una u otra forma para que respetemos ciertas normas, ¿no, Genoveva? Bueno, la verdad es que tenemos que sufrir ese tipo de generalidades las personas que no necesitamos ni una hostia ni una multa, ¿vale? Entonces, porque yo abogo por la creatividad, ¿vale? Pero claro, existe esa sociedad y aquí pues estamos, sí. Pero no es la solución. Totalmente de acuerdo, pero hay que recordar, venimos a lo mismo, que hay que traer el mundo espiritual, las leyes universales al mundo terrenal de la 3 de donde vivimos para poder, porque si no sería un poco imposible. Así que nada, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Silvia Gómez, gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Santiago, Genoveva, los oyentes, muchísimas gracias. Antes me olvidaba de decir, Santiago, de que aparte de los contactos que he ofrecido, decir que tengo un canal de Telegram donde comparto contenido de valor gratuito, muy chulo, ¿vale? Así que quien quiera también ahí puede acceder, y que la semana que viene, el miércoles 6, realizamos una masterclass súper chula online que se llama Disfrutando de la vida en equilibrio y en armonía, para todas las personas que quieran recibir herramientas naturales para poner en equilibrio su sistema nervioso, su estado de ánimo, su energía. Pues me parece maravilloso e invitados están. Y Genoveva, un placer que hayas compartido también el programa de hoy con nosotros. Muchas gracias a los tres, a todos los oyentes,
y yo animo a las personas a venirse para Granada este verano a los retiros. Los animamos. Para los que nos estéis escuchando, recordad son vacaciones saludables y conscientes. Ok. Recordar teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.